Bueno, hoy vamos a continuar trabajando con el tema número 3, con justamente el tercer método de integración que vamos a trabajar en este curso. Ya hemos platicado del método de integración por partes, también comentamos el método que se conoce como sustitución trigonométrica y finalmente vamos a platicar de lo que se conoce como método, bueno, formalmente, integración por descomposición en fracciones racionales. También en algunas ocasiones o en algunos libros se le conoce como integración por descomposición en fracciones parciales. Entonces, cualquiera de los dos nombres hace referencia al mismo método. Para entender un poco el planteamiento de este método, pues conviene recordar primero o clasificar a las funciones racionales en funciones racionales propias y también en funciones racionales impropias. Así como existen números racionales que podemos escribir en una forma propia y también hay otros números que podemos escribir en una forma impropia, pues lo mismo va a pasar con las funciones de tipo racional. Vamos a decir que un cociente que se forma por funciones polinomiales constituye una función racional propia cuando el grado del numerador es menor que el del denominador, y va a ser una función racional impropia cuando el grado del numerador es mayor que el grado del denominador. En palabras más simples, entonces, función propia va a ser como alguna de estas dos, como la función f y g que tenemos aquí en las diapositivas. Esta podemos clasificarla como una función polinomial de grado 0, y esta, pues si desarrollamos este binomio a una potencia de 4, la x de grado más alto va a tener un grado igual a 4. Es una función polinomial de grado 4. Significa que esta función ya está en su forma más simple, es decir, que ya no hay una división que nosotros podamos efectuar aquí. Ustedes recordarán del algoritmo de la división larga en polinomios, pues la división termina cuando el residuo que nosotros estamos dividiendo constantemente ya es de un grado más pequeño que el polinomio sobre el cual estamos dividiendo, ¿sí? Entonces, este es otro ejemplo. Aquí tenemos una polinomial de grado 1 y una polinomial de grado 2. También es una función racional propia. Y aquí tenemos una función que sería racional impropia, porque el grado de 5 y el grado del denominador es 2. Esto significa que esto todavía lo podemos simplificar. Todavía podemos realizar la división hasta que nos quede una función polinomial más lo que sería el residuo. Y entonces este residuo ya va a estar escrito de forma propia. Es decir, ahí nos va a quedar una polinomial de grado más pequeño que el grado del denominador, ¿sí? Muy bien. Entonces, esto nos va a servir pues para que nosotros podamos establecer algunos casos de esta descomposición en fracciones racionales pues más adelante. Para hablar de lo que es una descomposición en fracciones racionales en forma, porque ya en algún ejercicio, incluso en el tema de sucesiones y series, habíamos hecho una descomposición en fracciones racionales, que lo que nos permitía pues era una serie que era telescópica, reescribirla de tal forma que nosotros pudiéramos darnos cuenta cómo se iban cancelando los términos de la serie, y que al final el término enésimo pues nos quedaba muy simple, y este término enésimo entonces ya nos constituía el término enésimo de la sucesión de sumas parciales, y podíamos decir si la serie era convergente o divergente, y a qué valor converge en el caso de que fuera convergente. De todos modos, ahora lo vamos a formalizar porque ahora lo vamos a aplicar al concepto o para resolver una integral de manera más sencilla. Entonces, antes de hablar de esta descomposición, vamos a recordar cómo es el proceso o en qué consiste el proceso de realizar una suma de expresiones racionales. Algo que hemos hecho de manera constante y que seguramente ustedes han hecho pues un montón de veces en otras asignaturas. Entonces, cuando tenemos dos expresiones racionales que queremos sumar, bueno, una de las maneras más simples de resolver esto, pues decimos que es multiplicar cruzado, en este caso 2 por x menos 3, y colocamos este término como parte del numerador, y le sumamos el producto de 3 por x más 1. Tendríamos este término de aquí, y todo esto se va a dividir entre el producto de ambos denominadores, en este caso x más 1 y x menos 3. Y ya después lo que hacíamos aquí pues era simplificar. En este caso tendríamos que desarrollar los productos de la parte de arriba y luego sumar
para dejarlo en su mínima expresión, y en la parte de abajo también desarrollamos el producto de los dos binomios y simplificamos. Y entonces ya llegamos a una única expresión racional que constituye o que corresponde a la suma de estas dos de aquí. El proceso de descomponer una expresión racional en una suma de fracciones más simples o fracciones parciales, pues constituyen el proceso inverso. Es decir, en un proceso de descomposición en fracciones parciales, vamos a partir de esta expresión y lo vamos a descomponer en la suma de dos fracciones que son más simples. Por eso es que lo podemos clasificar como un proceso inverso a una suma de fracciones. ¿Y para qué nos interesa hacer esto? Pues porque en muchas ocasiones una integral a lo mejor no la podemos abordar si está escrita de esta manera, y entonces nos conviene reescribirla de una forma que se pueda resolver de manera más simple. Finalmente, en eso es en lo que consisten los métodos de integración. Desde el método de integración por partes, nosotros procurábamos reescribir la integral de tal forma que la integral que tuviéramos que resolver pues fuera más simple. En el método de sustitución trigonométrica se trataba de lo mismo. Hacíamos una sustitución con funciones trigonométricas con el objetivo de que resultara una integral más simple. Aquí sigue siendo el mismo objetivo. Partimos de una expresión racional que a lo mejor no encontramos una manera de cómo integrarla con alguno de los otros métodos. Entonces vamos a descomponerla en una suma de fracciones más simples para que nos quede claro cómo podemos resolver la integral de cada una de esas fracciones. ¿Sí? Entonces no sé si está claro hasta aquí en qué consiste este proceso de descomposición en fracciones racionales. Sí, profe, todo claro. Muy bien. Entonces, vamos a platicar cómo se va a realizar este proceso. Bueno, muchos libros lo que sugieren son una serie de casos en los que se pueden ir presentando las expresiones racionales que nosotros queremos descomponer. Y hablan de casos en los cuales se clasifican a los factores lineales como simples, distintos, repetidos, distintos y repetidos. Y también habla de casos de cómo se pueden presentar los factores lineales mezclados con algún factor que sea no lineal, ¿sí? Muchos de estos casos, pues ustedes lo verán ahorita, van a ser redundantes, pero esta es la clasificación, vamos, más general que podemos encontrar, la que incluye más posibilidades en las que pueden presentarse estas descomposiciones. Por ejemplo, en el caso de factores lineales simples, este sería un ejemplo. Tenemos entonces en el denominador, toda esta clasificación está por lo que aparece en el denominador, que es en lo que nos vamos a concentrar. Entonces, noten cómo aquí en el denominador pues aparecen dos factores lineales, así como en el tema de álgebra de polinomios, se estudiaba cómo encontrar a todas las raíces de un polinomio para que al final pudiéramos llegar a lo que se conoce como la factorización completa del polinomio, que es escribir al polinomio en términos de sus factores lineales. Entonces, estos son dos factores lineales porque todas las x están elevadas a una potencia de 1, o todos los polinomios que se están multiplicando aquí son de grado 1. Y se le conoce como simples, pues porque no aparece, vamos, no se están repitiendo, no tenemos binomios que tengan distinta estructura, es decir, no aparece un binomio con un trinomio y a lo mejor con con una x por ahí que esté sola. Son los más simples que podemos construir, como dos binomios que se están multiplicando. Siempre que aparezca algo así, lo que vamos a hacer es expresar esta descomposición en una suma de dos fracciones racionales. En cada una de estas fracciones vamos a dejar como denominador a cada uno de estos factores, y en la parte del numerador vamos a colocar a dos incógnitas que finalmente nosotros vamos a poder encontrar mediante la solución de un sistema de ecuaciones muy sencillo. Entonces nuestro problema aquí se va a tratar de encontrar cuáles serían los valores de A y de B, de tal forma que esta expresión de aquí sea exactamente igual a la que tenemos acá. Y eso, les repito, lo vamos a hacer mediante un sistema de ecuaciones. Lo que estamos viendo aquí apenas pues es solamente cómo vamos a plantear la descomposición para saber cuántas y cuáles son las incógnitas que tenemos que encontrar para lograr esta descomposición. Otro caso es cuando los factores lineales son distintos, que bien podríamos incluir, por eso les decía que parecen redundantes, estos dos en el mismo caso. Pero aquí hay algunos libros que los marcan como factores lineales distintos porque simplemente aparece una X que no, vamos, que no forma parte de un binomio.
pero finalmente también lo podemos entender como 3 factores lineales. Entonces vamos a escribir esto como 3 fracciones parciales que se están sumando, cada una con un factor como denominador. Y entonces para este caso tendremos que encontrar los valores de A, de B y de C. Después hablaremos de factores lineales repetidos, que este sí conviene establecerlo como un caso particular. Y es cuando, por ejemplo, tenemos como denominador un binomio al cuadrado, o puede ser un binomio al cubo, o bien podría ser lo mismo un binomio al cuadrado, pero expresado como producto, es decir, x menos 3 por x menos 3. Siempre que aparezca entonces un factor lineal repetido, vamos a repetirlo igualmente en cada uno de los factores lineales, pero en uno de ellos tiene que aparecer al cuadrado. ¿Por qué? Bueno, de lo que se trata aquí, pues es de que cuando estemos formando, que estemos realizando la suma, lo que nos va a quedar aquí es el mínimo común múltiplo. Entonces, si yo coloco x menos 3 aquí y aquí también x menos 3 sin elevar al cuadrado, en realidad esto lo podría agrupar en una única expresión que me quedaría como a más b en el numerador y x menos 3 sin elevarse al cuadrado en el denominador. Entonces tengo que incluir uno de estos factores como el mismo término, pero elevado al cuadrado. Y esto va a ser siempre que aparezcan algunos factores lineales repetidos. Esto sería una mezcla de factores lineales distintos y repetidos. Imaginarán, pues estamos mezclando estos dos casos. Vamos a colocar una fracción por cada factor lineal y en el repetido vamos a colocarlo al cuadrado. Si fuera al cubo, lo que tendríamos que colocar acá una potencia de 3. Cuando aparecen factores cuadráticos, la única diferencia con estos casos es que vamos a colocar en el denominador no solamente a un número, sino que vamos a colocar a un polinomio de grado 1. Por ejemplo, aquí tenemos el factor lineal 4x más 1 y aquí un factor cuadrático que es x cuadrada más 1. Entonces colocaríamos a sobre 4x más 1 y en lugar de aquí colocar solamente b, como vamos a colocar un factor cuadrático, vamos a colocar bx más c. Entonces, cada factor cuadrático va a estar acompañado de dos incógnitas. Y cuando se repiten los cuadráticos, pues de igual manera como lo hacíamos aquí en los lineales, lo vamos a repetir. Vamos a colocar aquí x cuadrada más 2 elevado al cuadrado. Y cada uno de estos que representa o que tiene en el denominador a un factor cuadrático, lo vamos a colocar como un binomio, un polinomio de grado 1. Bx más c y dx más c. Entonces, bueno, ya se imaginarán, depende mucho de los factores que se tengan aquí, qué tantas incógnitas vamos a encontrar y qué tan largo sería el problema que tenemos que resolver. No sé si está claro hasta aquí. Profe, yo no vas a preguntar, si por ejemplo, en el último caso, si Ajá. en el factor de x cuadrada más 2, en lugar de x cuadrada fuera x al cubo, el factor, o sea, el último factor sería dx cuadrada más x más otra variable. Aquí tenemos un factor cúbico. Sí. Bueno, lo que se sugiere comúnmente cuando aquí tenemos, por ejemplo, x cúbica más cualquier cosa, lo que se sugiere ahí, en lugar de estar sustituyendo lo que mencionas, que es de x cuadrada más x más f, podría ser, lo que se sugiere es separar ese binomio al cubo, o ese polinomio que está de grado 3, posiblemente se va a poder separar como una diferencia de cubos, lo que nos daría lugar a un binomio que multiplica a un trinomio. Y entonces ya empezamos a formar, factores que sean cuando menos de grado 2, ¿sí? Es decir, cuando ya tenemos más allá factores que sean de un grado 3, de un grado 4, de un grado 5, ya no es recomendable estar poniendo aquí términos de grado 2, de grado 3 o lo que sea necesario, porque se va a volver un problema con un sistema de ecuaciones pues muy complicado de resolver o muy largo de resolver. Lo que se sugiere mejor ahí es vamos a factorizar a ese trinomio que tenemos de grado 3. En el caso de que no es una factorización sencilla, pues siempre podemos completar los términos para que se pueda realizar esa factorización y entonces ya nos quede algo que solamente esté en función de factores lineales y factores cuadráticos para que lo podamos clasificar con alguno de estos casos. ¿Sí?
Entonces ya no es recomendable. Sí podríamos encontrar una regla que nos permita resolverlo, pero lo mejor es buscar la factorización. No sé si está claro. Sí, profe, muchas gracias. Incluso ya cuando hablamos de polinomios de grado muy alto, pues ya se recurre mejor a técnicas de integración numérica, donde se puede resolver una integral de manera muy sencilla haciendo evaluaciones numéricas. Eso ya no se ve en este curso, pero seguramente lo van a trabajar, por ejemplo, en análisis numérico. Técnicas de integración numérica mediante cuadraturas, por ejemplo, de Gauss o de Lobato, que prácticamente se trata de ir evaluando la función en cierto punto de muestreo y se va multiplicando por cierto peso y lo vamos sumando dependiendo de qué orden sea la cuadratura que vamos a utilizar. Y de manera muy sencilla se puede resolver o aproximar, en su caso, una integral. Entonces ya grados muy altos ya no tiene caso estarlo resolviendo de esta manera. ¿Sí? Bien, no sé si alguien más tiene alguna duda. Bien, creo que no. Entonces vamos a enlistar el procedimiento que vamos a estar aplicando constantemente para este método de integración. Entonces vamos a partir de una expresión que va a estar escrita de esta manera y que es lo que nosotros queremos integrar mediante este método de descomposición en fracciones parciales. Lo primero que vamos a hacer en nuestro primer paso, pues es averiguar si se trata de una función impropia o propia. En el caso de que sea una función racional impropia, vamos primero a resolver la división. Vamos a hacer la división de las funciones polinomiales de tal forma que nos quede un polinomio que vamos a poder integrar de manera muy sencilla, más una función racional que ahora sí sea propia. Es decir, que el grado del numerador sea menor que el grado del denominador. Entonces, primer paso, si la función es impropia, hacemos la división para formar un cociente de, una función racional propia. En el caso de que ya sea propia, ya no vamos a hacer nada en el paso 1 porque ya tenemos una función que es racional propia. En el paso número 2 vamos a dejar el denominador pues factorizado en términos de funciones que sean, de productos, perdón, de factores que sean lineales o cuadráticos como los que aparecen aquí en la lista. ¿Sí? Después vamos a identificar en qué caso estaríamos. Puede ser alguno de estos o alguna combinación de los que aparecen aquí. Y ya que lo tenemos, pues vamos a establecer la igualdad, vamos a establecer cómo vamos a descomponer esa función racional para que podamos identificar cuántas incógnitas tenemos que encontrar y cuáles son esas incógnitas. Entonces eso sería en el paso número 3. En el paso número 4, pues vamos a encontrar esas incógnitas. Vamos a multiplicar la expresión por el denominador original y vamos a ir formando un sistema de ecuaciones lineales que vamos a resolver para encontrar esos valores de A, B, C y todos los que necesitemos para que podamos expresar la descomposición completa. Y ya que terminemos la descomposición, bueno, en realidad esos son los pasos para lograr la descomposición. Aquí, si lo que queremos es resolver una integral, pues faltaría un quinto paso que sería resolver todas las integrales. Es decir, en lugar de integrar solamente esta expresión, vamos a integrar 3, por ejemplo, que van a ser integrales más simples. Entonces, bueno, vamos a aplicar este procedimiento a esta serie de ejercicios para que podamos resolver cualquier duda y podamos irnos familiarizando con este método. En el caso de que no lo habían estudiado anteriormente, pues vamos a verlo con mucho detalle. ¿Sí? Profesor, ¿podría Sí. volver un momento a la diapositiva anterior, por favor? Claro, claro. Gracias. Sí. Bueno, voy copiando aquí el ejercicio 1. Profe, una duda. Sí, dime. Bueno, dijo que era una fracción impropia cuando el numerador es más grande que el denominador, ¿no? Y propia cuando ocurre lo contrario. Pero en este caso que vamos a tener eh, incógnitas, bueno, con X, ¿cómo nos damos cuenta de cuál es más grande que otra? Ah, muy bien. Si nosotros seguimos, bueno, ¿puedo cambiar la diapositiva? No sé si ya, Gracias, profe. no te alcancé a entender, perdón. ¿Me podría repetir? Sí, gracias. Ah, ok, listo, perdón. Sí, ya una vez que planteemos la descomposición, esta descomposición nos garantiza
que ya lo que aparece aquí solamente van a ser funciones racionales propias. No sé si te escuché mal, pero creo que están invertido la forma en la que me lo planteaste. Propia es cuando el grado del numerador es menor que el del denominador. Y, bueno, y la fracción impropia es cuando el grado del numerador es más grande que el grado del denominador. Entonces, por ejemplo, si tú te das cuenta en estos que tienen un factor lineal en la parte de abajo, lo de arriba simplemente van a ser números o polinomios de grado 0. Y lo de abajo van a ser polinomios de grado 1. Entonces, en todas estas, el numerador siempre va a ser más pequeño. El grado del numerador siempre va a ser más pequeño que el grado del denominador. Entonces, esta descomposición ya nos garantiza que van a ser funciones propias. Y para el caso donde aparezca, por ejemplo, aquí x cuadrado más 1, aquí estamos colocando ya un polinomio de grado 1. Sin embargo, sigue siendo una función propia porque tenemos el polinomio de grado 1 dividido entre un polinomio de grado 2. Entonces, ya la descomposición que planteamos aquí, ya guarda esa garantía de que todas estas fracciones parciales ya son fracciones propias. ¿Sí? Sí, profe, ya quedó claro. Muchas gracias. Y por nada. Entonces, ya vamos a resolver este ejercicio que es el 10.1. Tenemos que resolver la integral. En el numerador tenemos 5x menos 3 y en el denominador x cuadrada menos 2x menos 3 y todo esto, bueno, lo vamos a integrar respecto de x. Entonces es 5x menos 3, x cuadrada menos 2x menos 3 en el denominador. Bien, entonces nuestro paso 1 es identificar si esto es una función racional propia o impropia. En este caso, ¿qué tipo de función racional tenemos aquí? ¿Propia o impropia? Propia. Propia, así es. El grado del numerador es 1 y el grado del denominador es 2. Entonces, no hay una división que nosotros podamos resolver aquí. Es una función racional propia. Entonces, nos vamos al paso número 2. El paso número 2, pues se habla de que vamos a expresar. Voy a regresarme un poco para que veamos los pasos. Vamos a factorizar. ¿Sí? Todos los factores, vamos a factorizar el denominador de tal forma que esté como expresado como productos de factores lineales y cuadráticos irreducibles. Entonces vamos a ver qué factorización podemos hacer con este polinomio de grado 2. ¿Alguien tiene alguna propuesta de cómo podríamos escribir factorizado al polinomio que tenemos en el denominador? X menos 3 por X más 1. Así es, x menos 3 por x más 1. Bueno, x más 1 por x menos 3, que va a ser pues lo mismo. Entonces lo vamos a factorizar de esta manera. Ahora, ¿cuándo utilizar este método de descomposición de fracciones racionales? Bueno, una manera es, si nosotros tratamos de hacer aquí un cambio de variable sencillo, pues eso nos va a quedar como 2x menos 2. No va a estar complicado que lo completemos aquí. No significa que no se puede. Todavía se puede hacer algo como factorizar, sumar y restar un número que nos sirva. Y hay manera de poderlo resolver. Sin embargo, ya se vuelven en procesos que a lo mejor no van a ser eficientes y que no siempre se van a poder realizar. Entonces, de ahí viene que existe este otro método que nos va a permitir siempre resolver cualquier cociente de funciones polinomiales. Siempre lo vamos a poder plantear por descomposición de fracciones racionales. Bien, entonces ya tenemos nuestro paso 2, ya tenemos dos factores lineales simples. Lo que sigue es identificar el caso correspondiente y establecer la igualdad. Entonces, en este caso, pues tenemos un factor que es x más 1 y otro factor que es x menos 3. Serían dos factores lineales simples o dos factores lineales distintos, ¿sí? Entonces, justamente, pues tenemos un caso como el primero. Entonces, lo que vamos a hacer es separar a esto en la suma de dos fracciones racionales, cada una con una incógnita. Es decir, esto lo vamos a escribir como la integral de a sobre x más 1. Aquí nos vamos a quedar con un factor y le vamos a sumar la integral de b sobre x menos 3. Entonces tenemos otro factor lineal. Entonces ya escribimos cómo va a quedar nuestra descomposición.
Para poder resolver estas integrales, pues necesitamos conocer cuál es el valor de A y cuál es el valor de B. ¿Sí? Y para eso decíamos que vamos a lograr o vamos a construir un sistema de ecuaciones. Y aquí, bueno, en los pasos que yo les enlisté, aparece cuál es el procedimiento. Dice encontrar las constantes A, B y C, y las que sean, multiplicando la expresión anterior por el denominador original y formando y resolviendo un sistema de ecuaciones lineales. Bueno, este paso formalmente consiste en lo siguiente. Vamos a escribir solamente a las fracciones, es decir, estamos descomponiendo a 5x menos 3 sobre x cuadrada menos 2x menos 3, lo vamos a descomponer como una incógnita a sobre x más 1 más una incógnita b sobre x menos 3. Y lo que nos dice este cuarto paso, pues es que vamos a multiplicar todo esto por el denominador original, que sería este de aquí, que ya lo tenemos factorizado, es decir, vamos a multiplicar todo esto por x más 1 sobre x menos 3. ¿Sí? Y vamos a ver cómo se va simplificando toda esta expresión. Entonces, x más 1 por x menos 3 lo multiplicamos por esto y lo dividimos entre esto. Lo que va a pasar aquí es que se va a cancelar este. Y nos quedaría del lado izquierdo simplemente como 5x menos 3. Cuando multipliquemos x más 1 y x más 3 por a sobre x más 1, lo que se va a cancelar va a ser x más 1. Entonces aquí nos quedaría a por x menos 3. Y finalmente x más 1 por x menos 3 sobre b dividido entre x menos 3, el que se va a cancelar es x menos 3. Y nos quedaría aquí más b por x más 1. ¿Sí está claro este procedimiento? No sé si alguien tiene alguna duda. No, todo bien. Claro. Muy bien. Y entonces vamos a desarrollar los productos que están sobre todo del lado derecho. ¿Sí? El lado izquierdo lo vamos a dejar igual. Aquí nos quedaría a por x menos 3 veces a. Y acá nos quedaría b por x más b. Y vamos a agrupar todo lo que dependa de x y lo que no del lado derecho. Entonces tendríamos que 5x menos 3 va a ser igual a más b, todo esto multiplicando a x, y vamos a agrupar el resto de los elementos, más menos 3a más b. ¿Sí? Bien. Entonces queremos nosotros los valores de a y de b que puedan cumplir esta igualdad, que hagan que esta igualdad sea satisfecha. Para eso entonces vamos a recordar la condición de igualdad de polinomios que se estudiaba en álgebra. Que esa condición nos decía que para que dos polinomios fueran iguales, pues primero tenían que ser del mismo grado y segundo tenían que tener los mismos coeficientes término a término. Que por ejemplo el coeficiente que acompaña a x cuadrada de un lado, pues tendría que ser igual al que acompaña a x cuadrada del otro lado. Entonces aquí podemos comparar, tenemos un polinomio de grado 1, polinomio lineal, y de este lado también. Si queremos que estos dos sean iguales, entonces 5 tendría que ser igual a la suma de a más b, y menos 3 tendría que ser igual a menos 3 más b. Es decir, vamos a sacar dos ecuaciones en este caso. En la primera ecuación nos vamos a quedar con los coeficientes de x, entonces nos quedaría aquí 5 igual a más b, y la ecuación número 2 nos vamos a quedar con los términos independientes. La ecuación número 2 nos va a decir que menos 3 tiene que ser igual a menos 3a más b. ¿Sí? No sé si está clara esta parte. Sí, todo bien. Sí. Muy bien. Y pues ya aquí lo que sigue ya, es resolver el sistema de ecuaciones. Resolverlo por el método que ustedes quieran. La forma que ustedes decidan. Casi siempre pues van a ser sistemas de ecuaciones muy sencillos y muy fáciles de resolver, no más allá de 3 o a lo mucho 4 incógnitas, y siempre van a tener una manera muy sencilla de resolverse. ¿Sí? Entonces, casi siempre los vamos a estar resolviendo pues simplemente por hacer un despeje y sustitución. O también podemos sumar ecuaciones o restar ecuaciones para que se cancele alguna incógnita. ¿Sí? Entonces, Profe, ¿sí? ¿me puede explicar de nuevo la ecuación 2? Es que me perdí un poquito. Claro.
En la ecuación 2, bueno, en la primera nos quedamos con los coeficientes de x y para la segunda con los términos independientes del polinomio. Entonces el término independiente del polinomio del lado izquierdo es menos 3, que es el que estamos colocando aquí. Y el término independiente del polinomio del lado derecho es lo que agrupamos acá que no dependía de x, que es menos 3a más b. Entonces por eso concluimos aquí que es menos 3 igual a menos 3a más b. Es decir, término independiente del lado izquierdo igual al término independiente del lado derecho. ¿Sí? Ah, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, bueno, vamos a resolverlo. Vamos, por ejemplo, de la ecuación 1. Voy a poner por aquí la solución. De la ecuación 1 vamos a despejar, por ejemplo, podemos despejar a A. Entonces vamos a concluir que A va a ser igual a 5 menos B. Y este despeje lo vamos a sustituir en la ecuación número 2. Entonces la ecuación número 2 la tenemos como menos 3 igual a menos 3a más b. Entonces aquí tenemos menos 3a más b. Y vamos a sustituir el valor de a. Entonces tenemos que menos 3 va a ser igual a menos 3 por 5 menos b más b. Entonces vamos a desarrollar. Menos 3 por 5 va a ser igual a menos 15. Menos 3 por menos b. Aquí nos va a quedar más 3b. Y finalmente le vamos a sumar b. Entonces tenemos que menos 3 es igual a menos 15 más 3b más b. Vamos a, 15 lo vamos a mandar del lado izquierdo, entonces quedaría menos 13 más 15 va a ser igual a 12. Y de este lado tenemos 4b. Entonces finalmente concluimos que b tiene que ser igual a 3. ¿Sí? Este sería entonces el valor de b. Y ya que tenemos el valor de b, bueno, regresamos a esta expresión y lo sustituimos. A va a ser igual a 5 menos b, que va a ser lo mismo que 5 menos 3. Entonces a es igual a 2. ¿Sí? Y ya tenemos entonces los valores de a y de b. En este caso a vale 2 y b vale 3. No sé si alguien tiene alguna duda con la solución del sistema. No, profe. Entonces aquí alguien también puede haber sugerido, bueno, vamos a restar estas dos ecuaciones para cancelar b. Entonces a lo mejor nos quedaría a menos menos 3, quedaría 4a igual a 8. Entonces aquí despejamos a y a va a ser igual a 8 entre 4, nos va a dar 2. Ya después despejamos b de cualquiera y obtenemos la solución. Ahora sí que aquí es como ustedes quieran resolver el sistema. Lo importante es llegar a los valores de a y de b, que ahora los vamos a sustituir aquí. En lugar de tener a y b, pues vamos a poner los valores que encontramos. En este caso, pues 2 para a y 3 para b. Y entonces, a partir de aquí, ya vamos a integrar como lo hemos venido haciendo. Cada una de estas integrales, pues el principio o el objetivo es que es más simple de resolver que la que teníamos aquí originalmente. ¿Sí? Entonces voy a borrar todo esto para que podamos ahora sí resolver la integral. Siempre teniendo presente entonces que lo que estamos haciendo aquí es reescribiendo la expresión que queremos integrar y que no la estamos modificando o alterando. Solamente la reescribimos de una manera que sea más sencillo de resolver. Y algo que podríamos hacer, pues inicialmente, es factorizar todo lo que sea constante. Es decir, vamos a reescribir la integral como S2, lo sacamos como constante, nos va a quedar entonces 2 por la integral de diferencial de x sobre x más 1, más también podemos sacar el 3 por la integral de diferencial de x sobre x menos 3. ¿Sí? Y entonces vamos a ver cómo podemos resolver estas integrales. ¿Alguien tiene alguna sugerencia para resolver, por ejemplo, 2 por la integral, perdón, de diferencial de x sobre x más 1? Por cambio de variable. Pues con sustitución, ¿no? Ajá. Bien, podemos hacer una sustitución sencilla, ¿sí? En este caso podríamos decir CAU igual a x más 1. Entonces el diferencial de x
Diferencial de u, perdón, va a ser igual a diferencial de x, entonces nos quedaría una integral de la forma u sobre diferencial de u. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la solución de esta integral? Voy a pedir que ustedes me apoyen diciéndome cómo nos quedaría esta integral ya resuelta. Sería el logaritmo natural de x más 1 Así es, por 2. exactamente. Por 2, exactamente. Nos quedaría como 2 entonces por el logaritmo natural de x más 1. ¿Sí? Muchas de las expresiones que vamos a estar integrando aquí, o la mayoría, a menos de que aparezca por ahí un factor cuadrático, ahí vamos a tener que hacer algo más, pero la mayoría cuando quede la estructura un número sobre un factor lineal, pues se van a resolver con logaritmos. ¿Sí? Entonces es muy común que aquí nos queden expresiones en términos de logaritmos. Igual que la segunda integral, esta nos quedaría pues muy similar, aquí quedaría más 3 por el logaritmo natural de x más 3, más, claro está, su respectiva constante de integración, porque estamos integrando sin extremos de integración, esto es una integral indefinida. Entonces esta sería la solución, 2 veces el logaritmo natural de x más 1 más 3 veces el logaritmo natural de x más 3. ¿Sí? No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda con este ejercicio. Profesor, sería x menos 3, ¿no? Sí, bueno. Perdón, tienes toda la razón. Aquí les puse más, es menos. ¿Sí? Sí, muchas gracias, es x menos 3. Bueno. ¿Sí? Profe, una pregunta también. Al principio, me adelanté un poquito nada más para hacer pues la separación en las fracciones. Ajá. Y yo acomodé mis factores al revés. ¿Esto, tiene alguna relevancia? No, porque, bueno, imagínate que nosotros, lo escribimos como x menos 3. Bueno, lo voy a poner aquí. X menos 3 sobre A. Bueno, A sobre X menos 3 más, aquí vamos a poner B sobre X más 1. ¿Sí? Entonces, imagínate que los decidimos acomodar así, que los decidimos acomodar de esta manera. Aquí lo que va a pasar es que se van a cambiar los valores. Que cuando tú estés resolviendo el sistema de ecuaciones vas a concluir que el valor de A va a ser igual a 3 y el valor de B va a ser igual a 2. ¿Sí? Es decir, en este caso tu solución pues va a ser que A es igual a 3 y B va a ser igual a 2. ¿Sí? Y entonces cuando estés resolviendo estas integrales vas a llegar al mismo resultado, que va a ser 3 sobre el logaritmo natural de x menos 3, que es este término, más 2 por el logaritmo natural de x más 1, que es este término de aquí. Es decir, tú puedes acomodar los factores como quieras. Al final la solución pues tiene que ser equivalente. Lo único que va a cambiar pues sería aquí el orden de la suma, pero finalmente pues es una operación conmutativa, entonces no pasa nada. ¿Sí? Ah, ok. Sí, profe, muchas gracias. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna duda? Bien, creo que no. Entonces vamos a pasar al siguiente ejercicio. Vamos a pasar al 10.2. Entonces ahora vamos a resolver la integral de 6x más 7. Y esto se está dividiendo entre x más 2 al cuadrado. Muy bien. Entonces, paso 1, hay que identificar si esto es una fracción racional propia o impropia, para ver si tenemos que efectuar o no una división.
Y en este caso, pues otra vez va a ser propia. El polinomio de arriba es de grado 1 y el de abajo, pues si lo desarrollamos, va a ser un polinomio de grado 2. Entonces es propia. Segundo paso, vamos a factorizar el denominador, de forma que nos queden factores lineales o cuadráticos irreducibles. En este caso, pues la factorización simplemente quedaría como x más 2 por x más 2. No tiene caso que lo separemos, dado que ya sabemos que son factores lineales repetidos. Entonces vamos a pasar directamente a la descomposición. Entonces, ¿cómo nos quedaría la descomposición de acuerdo a los casos que veíamos en las diapositivas? Primero, pues, ¿en cuántas integrales vamos a descomponer a esto? Sería también en 2. En 2, así es. En 2, entonces vamos a ir escribiendo aquí las dos integrales. ¿Y qué factor, qué colocarían como denominador de la primera integral? Sería el x más 2. Ajá. ¿Y en la segunda? Y en la otra sería eso mismo, pero al cuadrado. Exactamente, sí. X más 2, pero al cuadrado, ¿sí? Si alguien tiene duda por qué, pues nos regresamos aquí a las diapositivas y vemos en qué caso estaríamos. Estaríamos en un caso como este, de factores lineales repetidos, entonces repetimos el mismo factor como denominador, pero en la segunda lo vamos a poner elevado al cuadrado. Recordando que la razón de esto, pues es que queremos formar un mínimo común múltiplo. Y entonces cada una de estas fracciones va acompañada de un único número. Entonces aquí nos quedaría esta integral más esta integral del lado derecho. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. Bien, creo que no. Profe. Entonces lo que sigue, pues recuerden, vamos a desarrollar o vamos a encontrar cuál es el sistema de ecuaciones que queremos resolver. Entonces escribimos la igualdad que acabamos de plantear ahí en la parte de arriba en términos de integrales para ver cómo nos va a quedar el sistema. Entonces aquí quedaría x más 2 al cuadrado. Entonces multiplicamos todo por el denominador original, en este caso es x más 2 al cuadrado. Entonces x más 2 al cuadrado por 6x más 7 entre x más 2 al cuadrado, se va a cancelar todo este término y todo lo que estamos multiplicando, entonces quedaría aquí 6x más 7, que multiplica a y aquí se va a cancelar solamente el cuadrado. Entonces nos quedaría a por x más 2. Y cuando x más 2 al cuadrado multiplique a b sobre x más 2 al cuadrado, se vuelve a cancelar todo. Entonces esto quedaría simplemente más b. ¿Sí? Entonces desarrollamos otra vez lo del lado derecho. 6x más 7 va a ser igual a ax más 2a más b. Aquí ya ni siquiera tenemos que agrupar porque ese es el único término que depende de x y todo esto pues va a ser el término independiente, lo que no depende de x. Entonces directamente separamos esto en dos ecuaciones. En la primera todos los coeficientes de x. Del lado izquierdo tenemos a 6 y del lado derecho tenemos a. Como términos independientes pues vamos a tener del lado izquierdo tenemos 7. Y del lado derecho, la suma de 2a más b. Entonces, ese sería nuestro sistema de ecuaciones, que ahora resultó pues más sencillo que el anterior, porque de aquí ya sabemos cuál es el valor de a. A es igual a 6. Y entonces con el valor de a, pues lo vamos a sustituir aquí. Quedaría que 7 es igual a 2 por a, es decir, a 12 más b. Por lo tanto, b va a ser igual a 7 menos 12. 7 menos 12 pues va a ser igual a menos 5. Entonces el valor de b es igual a menos 5. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda con esto. No, todo bien. Entonces ya con los valores de a y de b, otra vez los voy a ir sustituyendo aquí. El primero nos quedó como 6 y el que acompaña a x más 2 al cuadrado es menos 5. Nuevamente, si ustedes los decidieron definir al revés, pues simplemente se van a invertir las fracciones, las integrales que tenemos que resolver.
Y bueno, ahora lo que sigue pues es resolver las integrales, ¿sí? La primera es muy similar a las anteriores, ya es una integral pues prácticamente inmediata. En la segunda pues quizá vamos a tener que hacer algo más, ahorita lo vamos a plantear. Entonces, otra vez podemos sacar a todo lo que es constante, nos va a quedar 6 por la integral de 1 sobre x más 2, y aquí nos va a quedar menos 5 por la integral de 1 sobre x más 2, pero al cuadrado. ¿Sí? Entonces, la primera no hay ningún problema, nos va a quedar como 6 por el logaritmo natural de x más 2. En la segunda, pues vamos a plantear el cambio de variable para ver cómo la podemos integrar. Entonces, en la segunda, pues también es muy similar a la anterior, solamente que va a tener un cuadrado. Aquí, para ver si alguien tiene alguna duda, vamos a decir sea u igual a x más 2. Entonces, diferencial de u va a ser igual a diferencial de x. Entonces, esto lo podemos escribir como 5 por 1 sobre u al cuadrado. O lo que es lo mismo 5 por u a la menos 2. 5 por la integral de u a la menos 2. Entonces, esto nos quedaría como 6 por la integral de diferencial de x sobre x más 2. Y esta la vamos a dejar en términos de u, que sería menos 5 por la integral de u elevado a una potencia de menos 2 por diferencial de u. ¿Sí están de acuerdo con esto? Sí, profe. ¿Alguna duda? Muy bien. Y entonces, decíamos, la primera integral pues es directa como las anteriores. Quedaría simplemente como 6 por el logaritmo natural de x más 2. Y la segunda pues nos quedaría inicialmente como 5. Ahí podemos aplicar la regla de x elevado a la n, que nos dice que le sumamos 1 al exponente. Ese va a ser el nuevo exponente y también el denominador va a coincidir con este mismo número. Entonces nos quedaría como u elevado a una potencia de menos 1 dividido también entre menos 1. Entonces lo vamos a escribir aquí. U elevado a menos 1 y dividido entre menos 1 más la constante de integración. Y entonces vamos a regresar el cambio de variable. Aquí tenemos 6 logaritmo natural de x más 2. Este menos pues va a cancelar este menos, nos va a quedar como más 5, y esto nos va a quedar, como tiene un exponente negativo, lo bajamos al denominador, quedaría 5 sobre u, pero u en realidad es x más 2, entonces quedaría aquí 5 sobre x más 2. ¿Sí? Y eso sería, perdón, falta aquí la constante de integración. Y esa sería entonces la respuesta de esta integral. No sé si está claro, si alguien tiene alguna duda, algún comentario. No, todo bien. Muy bien. Todo en orden. Entonces nos pasamos al tercer ejercicio, ¿sí? Para que podamos identificar en qué caso estamos, cómo sería la descomposición. Entonces tenemos 10.3, es la integral. En el denominador ahora aparece menos 2x más 4, y todo eso lo vamos a dividir entre x menos 1 al cuadrado, y además se multiplica por x cuadrada más 1. Entonces aquí tenemos una mezcla de algunos de los casos que hemos estado comentando. Sí, vamos a ver cómo lo vamos a descomponer. Entonces, otra vez es una fracción, una función racional que es propia. El grado de arriba es 1 y el de abajo nos quedaría como grado 4. Entonces, pues claramente es impropia. Entonces, la primera pregunta es, bueno, traten de identificar, déjenme regresar a los casos para que hagan el ejercicio de identificar cómo se tendría que descomponer esta expresión que tenemos aquí. Si no coincide plenamente con algún caso, pues vamos a hacer la mezcla de los casos que sean necesarios
para que podamos lograr la descomposición. Entonces, observando los casos, no sé si alguien nos quiere comentar cómo quedaría esta descomposición. Es como el cuarto, ¿no? ¿Te parece al caso 4? ¿Sí? Hay una diferencia, que aquí tenemos factores Y solamente también al lineales. 3. Tenemos solamente factores lineales y aquí aparece Se parece a los últimos dos. a los últimos dos, así es. Una mezcla entre los últimos dos y a lo mejor sí mezclado un poquito con este caso número 4. Entonces piénsenlo un momento para que alguien nos pueda proponer una propuesta de cómo podría quedar esta descomposición. No, o sea, profe, de principio podríamos decir que van a ser 3 fracciones en las que se va a dividir. Así es, podemos decir que van a ser 3 fracciones. Déjenme ir escribiendo esa información. Vamos a poner aquí una fracción, después viene otra fracción, y finalmente aquí vamos a tener otra fracción. Así es, son 3. Entonces ahora vamos a tratar de identificar cómo tendrían que quedar esas fracciones, qué van a tener como denominador, y después qué tendrían como denominador. La A mí me salió. Ajá. Bueno, a mí me dio A sobre X más 1 más B sobre X más 1 al cuadrado más CX más D sobre X cuadrado más 1. Ah, no, bueno, es menos 1. Los primeros es x menos 1, así es. Sí, sí, sí. Los primeros son X menos 1 y ya el último que es CX más D sería X cuadrado más 1. Ok, ajá. ¿Están todos de acuerdo? Sí. Bueno, efectivamente estos serían las fracciones. Bien. ¿Por qué? Bueno, vamos a platicarlo por si alguien tiene alguna duda. Primero vamos a identificar qué tipo de factores tenemos aquí en el denominador. Este de aquí es x menos 1 al cuadrado, muy similar a lo que acabamos de trabajar en el caso anterior. Es un factor lineal elevado al cuadrado, ¿sí? Y este de aquí es un factor cuadrático. ¿Sí? Entonces estamos mezclando, no aparece este caso exactamente aquí en las diapositivas, pero podemos deducirlo haciendo una mezcla de algunos casos. Para el primero es un factor lineal repetido, entonces sería el número 3. Vamos entonces a escribir primero lo que corresponde a ese factor lineal repetido, que recuerden que es A sobre el factor lineal más B sobre el factor lineal pero elevado al cuadrado. Entonces las primeras dos fracciones nos quedarían así. A sobre x menos 1 más B sobre x menos 1, pero ahora elevado al cuadrado. Y después decíamos, aquí tenemos un factor cuadrático. Entonces vamos a ver qué es lo que tenemos que colocar si el factor es cuadrático, que sería pues algún caso como a lo mejor este de aquí, solamente que hay que quitar la parte del factor que no es cuadrático. Es decir, no colocaríamos a sobre 4x más 1, sino solamente la parte del factor cuadrático, que sería bx más c. Ahora no vamos a colocar nosotros b porque b ya lo utilizamos, entonces empezaríamos con la letra c. Nos quedaría cx más d sobre el factor cuadrático que tenemos aquí, perdón. ¿Sí? Es decir, nos quedaría de este lado cx más d, y esto se va a dividir entre x cuadrada más 1. ¿Sí? Y así tendríamos entonces la descomposición. No sé si está claro para todos, si alguien tiene alguna duda. No, todo bien. Muy bien. ¿Sí? Y entonces, ahora lo que sigue, pues vamos a plantear nuestro sistema de ecuaciones. Recuerden que hay que multiplicar
por el denominador, el denominador original, todas las expresiones, para ver cómo vamos a ir simplificando esto. Entonces, del lado izquierdo tendríamos menos 2x más 4 sobre x menos 1 al cuadrado por x cuadrada más 1, y esto va a ser igual a sobre x menos 1 más b sobre x menos 1 al cuadrado más cx más d sobre x cuadrada más 1. Entonces, todo esto lo vamos a multiplicar por el denominador original, que es x menos 1 al cuadrado por x cuadrada más 1. Entonces, pues aquí está claro que se va a cancelar todo el denominador. Entonces nos va a quedar menos 2x más 4 igual. Del lado derecho, perdón, tendríamos entonces que x menos 1 se va a cancelar. Solamente se va a cancelar aquí el cuadrado y nos quedaría x menos 1 por x cuadrada más 1. Entonces quedaría a por x menos 1 por x cuadrada más 1. Cuando se multiplique por b sobre x menos 1 al cuadrado, ahora sí se va a cancelar este completo y nos va a quedar más b por x cuadrada más 1. Y finalmente tendríamos aquí más c x más d que va a multiplicar. Aquí se va a cancelar el cuadrático y nos va a quedar el repetido. X menos 1 al cuadrado. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí. Muy bien. Entonces, bueno, aquí, pues no es que esté mucho más complicado, sino que sí vamos a tener que hacer un poquito más de operaciones para poder llegar al sistema y ir encontrando uno a uno los valores de A, los valores de B, los valores de C, y en este caso hasta el valor de D. Entonces les voy a pedir que ustedes me apoyen desarrollando esto y encontrando los valores de A, de B, de C y de D. La idea es que si van teniendo alguna duda, pues me lo vayan comentando para que lo podamos desarrollar aquí entre todos. De igual manera, si van encontrando la solución, pues por favor me la van compartiendo para que podamos ir comparando.
¿Cómo va? No sé si alguien ya terminó, si tienen alguna duda o les hace falta un poco más de tiempo. Al menos por mi parte necesito un poco más de tiempo. Ok. Profe, Sí. tengo una duda. Bueno, es que ya al factorizar, pues te sale un polinomio 2, 3, pero está igualado a solo de grado 1, entonces pues se toma, ¿no? Como cero Así todos es. los grados que no están. Sí es. Y bueno, ya lo hice así Ajá. y me queda, bueno, según yo, no sé qué tan equivocada esté porque nos dan 3 incógnitas con 2 ecuaciones, ¿no? Y según yo eso no puede resolverse, no tiene solución como tal. Aquí el detalle es que, por ejemplo, efectivamente por aquí te van a quedar, el del lado derecho va a quedar de grado 3 y el del lado izquierdo te va, bueno, es de grado 1. Entonces, a pesar de eso, tú vas a formar 4 ecuaciones. En la primera, pues esto es equivalente a haberlo escrito como 0x cúbica más 0x cuadrada menos 2x más 4. Entonces, colocaríamos 0 igual a los coeficientes que te hayan quedado acá con x cúbica. Ajá. Entonces voy a suponer, no tengo aquí a la mano el resultado, pero vamos a suponer que quedó por aquí a menos b, más b, algo así, ¿no? Estos fueron al final los coeficientes que acompañan a x cúbica. Entonces esta va a ser una ecuación. La segunda ecuación, como aquí tampoco hay grado 2, también te va a quedar de esta forma. 0 igual a cualquier cosa. Y después ahora sí va a empezar a aparecer aquí menos 2 igual a, pues otra vez te va a quedar aquí otra expresión y finalmente 4 igual a otra expresión distinta. Entonces al final sí vas a tener 4 ecuaciones, las primeras dos igualadas a 0, pero finalmente vas a poder hacer algún procedimiento para resolver el sistema, ¿sí? Sí, profe, gracias. Por aquí me comparten ya una respuesta por chat que dice que, bueno, la voy a ir escribiendo aquí para que podamos comparar. La respuesta que me comparten me dicen que A es igual a menos 1, B igual también a menos 1, C igual a 1 y D también igual a 1. Entonces, por favor, quienes vayan terminando, a ver si me confirman la respuesta o si tienen una distinta también me la comparten para que podamos ir haciendo un consenso de cuál es la solución correcta. A mí me salió muy diferente, pero pues no sé si estoy mal. A ver, si quieres también, compártemela, por favor, para que... A mí me salió A es igual a menos 5 medios, Ajá. B es igual a 1 medio, C es igual a 5 medios y D es igual a 1. Y D es igual a 1. Ok, sí, gracias. Entonces, a ver si alguien más coincide con alguna de estas respuestas o si también tienen una distinta, pues también me la comparten para que podamos ir planteando la adecuada. Yo también tengo una distinta, profe. ¿Okay? ¿Me la compartes, por favor? Sí.
En A es igual a -2, Ujú. B igual a 1, C igual a 2 y D igual a 1. Y D igual a 1. Ok, muy bien. Me salió lo mismo que mi compañero del caso 3. Caso 3, ok. Entonces ya está, ya se repitió cuando menos una vez. Vamos a esperar. Igual a mí, la tercera me salió igual. La tercera, ok. Entonces, igual y esta es la respuesta. Vamos a esperar un poquito más para ver si alguien más nos confirma. A mí me salió otra diferente. ¿Diferente a estos tres? Sí. Ok. ¿Me la compartes, por favor? A igual a 1, B igual a 2, C igual a -1 y D es igual a 1. Sí. Bien, gracias. Nadie terminó. Yo coincido con la 3 también. La 3, sí. Muy bien. Bien, bueno, ya aproveché yo también para resolverlo y bueno, les confirmo que esta sería la respuesta correcta. Es decir, A igual a -2, B igual a 1, C igual a 2 y D igual a 1. Entonces, si por ahí hay que detectar dónde está por ahí algún detalle de las otras tres soluciones, y de igual manera si ustedes tienen una distinta, pues esta sería la respuesta correcta. ¿Sí? Entonces, bueno, voy a ir escribiendo aquí la solución a la cual llegamos. Profe. ¿Sí? ¿Solo nos podrían ayudar nuestros compañeros diciéndonos cómo les quedó al igualar? Por favor. Ya el sistema. Claro. No sé si alguien de los que llegó a esta solución pueda compartir cómo quedó el sistema de ecuaciones. Pues a mí me quedó -2x más 4. Ah, bueno, o sea, ya todas las... Bueno, el primero que hice fue A más C igual a 0. A más C igual, bueno, voy a ponerlas al revés para evitar confusión. 0 igual a más C, ajá. Por lo tanto, bueno, la segunda fue A más C menos 2D igual a 2. 2, bueno, 0, ¿no? No, ese es el de 2x. Pero sería término cuadrático, ¿no? Es que de este lado no habría cuadrado. No, pero bueno, estoy hablando del simple. Bueno, es que los hice en este orden. Ah, ok. Entonces, ¿me lo puedes repetir, por favor? Menos A Sí. más B, algo así. Es A más C menos 2D. A más C menos 2D. Ah, ok, ya te entendí. Esta sería la de X lineal, ¿verdad? Entonces la que simplemente le llamamos 3. Esto sería menos 2 igual a A más C menos 2D. ¿Así? La cuadrática me quedó como menos A más B menos 2C más D. Menos
menos A más B menos 2C más B. ¿Así? Igual a 0. Muy bien. Ajá. Y la tercera menos A, bueno, es 4 igual a menos A más B. Ajá. Y más D. Más D. Muy bien, muchas gracias. Entonces, este sería el sistema, ¿sí? Para que si gustan también pues, copiarlo para que más tarde puedan rectificar sus procedimientos. Entonces, este sería justamente el sistema. Sí, muchas gracias. Muy bien. Entonces voy a ir vaciando aquí los resultados. Entonces A es igual a menos 2. Este es el que nos quedaría aquí como menos 2. B es igual a 1. Y aquí tenemos C igual a 2. Entonces nos quedaría 2X más D, que D vale 1. Entonces de la última expresión nos quedaría 2X más 1, ya sustituyendo los valores de C y de D. ¿Sí? Bien, entonces voy a borrar aquí la parte de arriba para que podamos ir resolviendo esta integral. Entonces la primera pues, es muy sencilla. Es una integral que también va a quedar en términos de logaritmo, pero vamos a factorizar menos 2 por 1 sobre x menos 1. De la segunda pues no hay necesidad de factorizar nada porque tenemos un 1. Entonces, esta simplemente quizá nos conviene escribirla como la integral de x menos 1 elevado a una potencia de menos 2, diferencial de x, que esta se va a parecer mucho a la que resolvimos en el ejercicio anterior. Y en la última, que ya nos haremos la pregunta de cómo la vamos a resolver, pero esa última integral, pues vamos a dejarla tal cual, para que ahorita nos preguntemos cómo la podemos resolver. 2x más 1 sobre x cuadrada más 1. Diferencial de x. Muy bien. Entonces, ¿alguien tiene alguna sugerencia para resolver esta integral, la tercera? Sustitución. Sustitución, así es. En este caso nos va a funcionar muy bien hacer una sustitución, porque aquí podemos decir, sea u igual a x cuadrada más 1. Y entonces diferencial de u va a ser igual a 2x diferencial de x. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? Sí, profe. Muy bien. ¿Y qué problema tendríamos aquí? ¿O algún detalle que observen para hacer nuestra sustitución? ¿El 1? Exactamente, nos estorbaría el 1. Así es, pero ¿qué podríamos hacer con este 1 para que no nos estorbe y aquí nada más nos quede 2x? ¿Sacar como constante? Bueno, el problema de sacarla aquí como constante sería que como se está sumando, también se está dividiendo entre esto. Ah, cierto. Entonces, más que sacar como constante, vamos a separar esto en dos integrales. Es decir, vamos a dejar la primera solamente con 2x por diferencial de x, y le vamos a sumar la integral de diferencial de x sobre x cuadrada más 1. Y entonces aquí este cambio de variable nos va a funcionar muy bien porque esto va a ser diferencial de u, y esta ya es una integral inmediata que coincide con la de arcotangente, que ahorita podemos revisar la tabla de integrales, pero esa ya es una integral de tipo inmediata. No sé si está claro lo que hicimos aquí. Sí, profe. Muy bien. Bueno, lo que me interesa aquí es que vayan identificando los procesos comunes. Siempre que aparezca un factor de esta forma, va a aparecer aquí una solución con logaritmos. Siempre que aparezca dividido sobre un factor lineal repetido, nos va a quedar, lo vamos a subir con un exponente negativo, le vamos a sumar 1, y entonces al final nos va a quedar de la forma 1 sobre, en este caso, x menos 1. Siempre que aparezca un binomio aquí, 2x más 1, dividido entre un factor cuadrático, casi siempre la conveniencia, o lo que nos va, la recomendación, perdón, es que lo vamos a separar. Lo vamos a separar en dos integrales, porque si aquí nos queda sumado un número, esto se va a convertir en una integral inmediata, y aquí vamos a poder hacer el cambio de variable como el que propusimos aquí. Entonces, este método también es eficiente porque cada uno de los factores que formamos tiene una integral
inmediata o un comportamiento muy similar, entonces al integrar se vuelve en un proceso muy repetitivo. Entonces vamos a ir resolviendo estas integrales. En la primera entonces decíamos que nos va a quedar como logaritmo, va a quedar como menos 2 logaritmo natural de x menos 1. Este es también como el caso anterior, recuerden, le sumamos 1, nos va a quedar x menos 1 elevado a una potencia de menos 1 dividido entre menos 1. Entonces ahora nos va a quedar negativo. Y a ese x menos 1 elevado a una potencia de menos 1, pues lo bajamos al denominador. Entonces quedaría menos 1 sobre x menos 1. ¿Sí? Esta integral pues se va a convertir en la... Esa sí la voy a escribir aquí para que la podamos resolver. Nos va a quedar como la integral de diferencial de u sobre u. ¿Sí? O lo que es lo mismo u por diferencial, u a la menos 1 por diferencial de u. Y esta de aquí pues es una integral inmediata. Si ustedes lo comparan con la tabla de integrales, coincide con la de arcotangente. Entonces esta la podemos resolver de manera inmediata. Nos va a quedar arcotangente de x más c. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. No, todo bien. Bien. Entonces terminamos de resolver lo que nos hace falta. Quedaría menos 2 por el logaritmo natural de x menos 1. Menos 1 sobre x menos 1. Esta integral, pues, bueno, ¿cómo nos quedaría la solución de esta integral? ¿Logaritmo natural de x? Logaritmo natural de, no, en este caso sería de u. Le daría aquí logaritmo natural de u. Y de una vez vamos a regresar el cambio de variables. En realidad, u era igual a x cuadrada más 1. Nos va a quedar como logaritmo natural de x cuadrada más 1, que esto es lo que originalmente era u. ¿Sí? Más arcotangente de x más la constante de integración. ¿Sí? Entonces, esta sería la solución ya completa de la integral. No sé si está claro para todos los pasos, si alguien tiene alguna duda. Todo bien. Todo bien, profe. Nos pasamos al siguiente ejercicio. Vamos a resolver el ejercicio 10.4. Perdón, sí, sigue el 10.4. Y vamos con el cuarto ejercicio. Entonces, ahora tenemos una integral de la expresión que es 9x cúbica menos 3x más 1. Y esto se divide entre x cuadrado menos x. Bien, entonces vamos a ver qué tiene de particular esta cuarta integral que tenemos que resolver. 9x cúbica menos 3x más 1, x cuadrada menos x. Entonces otra vez, paso 1, esta será una fracción racional, o una función racional que es propia o impropia. Impropia. Impropia, esto sí es impropia, tenemos un numerador que tiene un grado más alto que el denominador. Entonces aquí lo que se nos decía en el paso 1, vamos a recordarlo, tenemos que convertirla en una fracción que sí sea propia, y ese proceso de conversión, pues en lo que consiste simplemente es en hacer la división. Es decir, dice si f de x es impropia, entonces se convierte en propia efectuando la división. Vamos entonces a recordar cómo tenemos que hacer la división. X cuadrada menos x. Y aquí vamos a colocar al polinomio que es 9x cúbica. 9x cúbica, vamos a colocar el término de 0x cuadrada para guardar el espacio como se pide en la división. Menos 3x más 1. Que ya los demás términos sí aparecen.
Entonces recordamos el algoritmo de la división. De lo que se trata, pues primero es preguntarnos por qué número, o más sencillo, vamos a hacer aquí el cociente de 9x cúbica, que es el primer término de aquí. Lo vamos a dividir entre x cuadrada. Entonces, si hacemos este cociente, nos va a quedar aquí como resultado 9x. Eso significa que 9x es el primer término que vamos a colocar aquí. Entonces, recuerden que el proceso consiste en ir multiplicando 9x por estos términos e irlos escribiendo en su columna correspondiente al grado de x. Y se acostumbra aquí cambiarle el signo o dejar el mismo signo y efectuar una resta. ¿Sí? La forma en la que lo vamos a resolver aquí es cambiar el signo para efectuar una suma. Es decir, nos quedaría 9x por x cuadrado. Le cambiamos de signo, entonces nos va a quedar aquí menos 9x cúbica. Pues 9x por menos x, originalmente sería menos 9x cuadrada. Le cambiamos el signo y nos va a quedar 9x cuadrada positiva. Y vamos a efectuar las operaciones. Aquí pues se va a cancelar. 0 más 9, aquí nos va a quedar 9x cuadrada. Y después bajamos el siguiente término, que sería menos 13x. No sé si está claro hasta aquí. Si alguien tiene alguna duda. No, profe, todo bien. Bien. ¿Qué sería? Pues ahora la división que vamos a efectuar es de este término, que es 9x cuadrada. Lo vamos a dividir entre x cuadrada y eso nos va a dar como resultado 9. Entonces aquí colocamos más 9. Y otra vez el 9 multiplica a x cuadrada, va a quedar 9x cuadrada, le cambiamos el signo, menos 9x cuadrada. 9 por menos x va a ser igual a menos x, le cambiamos el signo, entonces va a quedar 9x. Hacemos la suma, este se va a cancelar, menos 3 más 9 va a ser igual a 6x y bajamos el siguiente elemento que va a ser 1. Y aquí observen cómo lo que tenemos aquí como residuo ya tiene un grado más pequeño que lo que tenemos acá. ¿Sí? Eso significa que ya no se puede dividir más. ¿Sí? Esto ya va a ser el residuo, ya es indivisible, entonces hasta aquí nos detenemos. Entonces nuestra primera, la primera reescritura de esta integral nos quedaría de la siguiente manera. Esto lo vamos a escribir entonces como la integral de lo que nos resultó primero como cociente, que es 9x más 9. Voy a poner aquí unos corchetes. O vamos a, bueno, sí, primero así, 9x más 9. Y esto le vamos a sumar, déjenme ponerle aquí más, el residuo que en este caso fue 6x más 1, pero el residuo lo tenemos que poner dividiéndose entre lo que tenemos de este lado de la división, es decir, entre x cuadrada más x. Entonces esto nos va a quedar como x cuadrada más x y todo esto integrado respecto de x. ¿Qué logramos aquí? Que bueno, ya tenemos un polinomio, esto lo integramos muy fácil. Y esto lo que tenemos de este lado, pues ya es una fracción impropia, perdón, propia. Ya es una fracción propia que podemos descomponer en sus factores, bueno, en sus fracciones parciales. Profesor, ¿no sería menos x en el denominador? Menos x, sí, perdón. Sí, seguido me confundo con los signos. Sí, eso sería menos x. Sí, muchas gracias. Sí. Entonces, voy a borrar aquí la parte de la división para que nos quede claro hasta el momento cómo tenemos la integral. Esto todavía lo podemos reescribir como la integral de 9x más 9 más la integral de 6x más 1 sobre x cuadrada menos x. Entonces, esta es como la que vamos a trabajar para descomponerla en sus fracciones parciales. Entonces, al final nos va a quedar esta integral, que es inmediata, la podemos resolver muy fácil, más la descomposición de esta. ¿Sí? No sé si alguien tiene alguna duda hasta aquí. Todo bien, profe. Muy bien. ¿Cómo haría la descomposición de esta expresión? ¿Qué proponen para que podamos hacer esta descomposición? X como factor común. Así es, esto todavía al inicio lo que podemos hacer es en la parte de abajo, en lugar de tener x cuadrada menos x, podemos sacar a x como factor común y va a quedar x que multiplica a x menos 1.
Y entonces ya tenemos la parte de abajo como dos factores lineales. Entonces, ¿cómo nos quedaría esta descomposición? A entre x menos 1 más b entre 1 entre x. ¿Sí es? Exactamente. ¿Sí? Entonces, esto nos quedaría. Vamos a sacar el 9 de esta primera integral. 9 por la integral de x más 1. Más, vamos a poner aquí entonces a entre el primer factor. Para guardar el mismo orden, aunque no pasa nada si los volteamos, vamos a poner a sobre x. Y después vamos a poner la integral de b sobre x menos 1. X menos 1, bueno, aquí ya no me cabe, pero ahí lleva su diferencial de x. ¿Sí? ¿Sí están de acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con esto? No, profe. Muy bien. Entonces les voy a pedir que me ayuden encontrando otra vez los valores de A y de B. Recuerden que esta parte que les pido que ustedes me ayuden o que ustedes lo resuelvan, pues es, por si hubiera alguna duda, me lo vayan comentando en el momento y lo podamos ir aclarando. Entonces hay que encontrar los valores de A y de B. Al final todas van a ser integrales muy sencillas, pero pues necesitamos conocer esos valores de A y de B para poder llegar a la solución. Nada más recuerden que el proceso para encontrar los valores de A y de B son solamente con estos dos términos y esta integral. Esta no va a participar en la descomposición. Esa es una integral que incluso ya podemos resolver y dejarla resuelta. Entonces nada más hay que igualar este término de aquí a la suma de estos dos. ¿Sí? Me dio un valor de A de menos 1 y uno de B de 7. Sí. Voy a ponerlos aquí para que nos confirmen. Menos 1 y 7, ¿verdad? Hey. Muy bien. Cuando vaya terminando alguien, por favor, me confirma si llegó a los mismos resultados. Sí, yo llegué a lo mismo, profe. Muy bien, gracias. Me dio la misma, profe. Muy bien. Entonces, estos serían los resultados. Déjenme sustituirlos aquí. Entonces, al final, A tiene un valor de menos 1 y B es igual a 7. Entonces, nuevamente tenemos integrales, pues todas muy sencillas. Las dos últimas, pues van a quedar en términos de logaritmos. Y la primera, pues es una integral que podemos ir integrando término a término. ¿Sí? Entonces, vamos a irlo resolviendo. La primera integral entonces nos quedaría 9. Y si resolvemos la integral de x más 1, pues quedaría x cuadrada sobre 2 más x. Después tenemos menos el logaritmo natural de x. Y finalmente más 7 por el logaritmo natural de x menos 1. Y todo más la constante de integración. ¿Sí? Y entonces, pues esto ya podría ser la respuesta. Podríamos multiplicar el 9 por estos términos, pero como al final no se va a simplificar nada, nada es divisible entre... Bueno, 9 no es divisible entre 2 y aquí simplemente le vamos a agregar un 9, entonces mejor vamos a dejarlo así. Entonces la respuesta sería 9 por x cuadrada sobre 2 más x menos logaritmo natural de x más 7 por el logaritmo natural de x menos 1. Muy bien. No sé si alguien tiene alguna duda. No, profesor. Muy bien.
Entonces, aquí hay un ejercicio más. Este lo quisiera dejar para que ustedes pudieran practicar. No necesariamente ahorita, sino ya que termine la clase, que les quede como referencia. Les voy a escribir aquí en el pizarrón la respuesta para que puedan comparar si la respuesta es la correcta. Aquí como consejo, pues noten cómo inicialmente pues aparece un polinomio de grado 3 y no tenemos un caso para grado 3, algo que comentábamos con una duda de uno de sus compañeros. Pero ¿qué podríamos hacer inicialmente con este polinomio? Factorizarlo. Factorizar x, exactamente. Entonces nos quedaría x por un polinomio que va a ser x cuadrada más x más 1. Y hay que buscar si hay una factorización para ese polinomio que es x cuadrada más x más 1. En el caso de que no exista, pues ya se convierte en un factor un factor cuadrático que es irreducible, y entonces tendríamos que colocarlo con su respectivo término, que podría ser bx más c. ¿Sí? Entonces, les voy a escribir aquí la respuesta para que ustedes lo intenten y al final puedan confirmar su respuesta. Entonces, la respuesta de este último ejercicio sería logaritmo natural de x menos 1/2 por el logaritmo natural también de x cuadrada más x más 1 menos 1 sobre raíz de 3 por arcotangente de un cociente. Y en este cociente, en la parte de arriba, tenemos 2x menos 1. Perdón, este es más 1 sobre raíz de 3 y más la constante de integración. Entonces la solución es logaritmo natural de x menos 1/2 por el logaritmo natural de x cuadrada más x más 1 menos 1 sobre raíz de 3 por arcotangente de 2x más 1 dividido entre raíz de 3. Entonces, lo intentan, si se atoran, ya saben que me pueden escribir, o la clase de lunes lo podemos resolver aquí entre todos, nada más me recuerdan y lo checamos. ¿Sí? Entonces, el planteamiento inicial, pues es que les recomiendo, es simplemente factorizar de abajo x, y entonces nos van a quedar dos factores, uno lineal y uno cuadrático irreducible, como si fuera, o en términos de un trinomio. Entonces encontraríamos los valores de a, de b y de c, y ya el resto pues es resolver las integrales correspondientes. No sé si alguien tiene alguna duda inicial. Perdón, ¿es el cuál? Es el 10.5. Ok, gracias. Muy bien. Ok, bueno, con esto concluimos los tres métodos de integración que marcan en el programa. Es decir, el método de integración por partes, el método de sustitución trigonométrica y este método que es de fracciones o de descomposición en fracciones parciales. El resto del tema número 3 consiste en aplicaciones. Muchas de estas aplicaciones en realidad ya las comentamos en el tema número 2 y se empiezan a generalizar a otro tipo de planteamientos. Por ejemplo, vamos a empezar con el mismo que ya habíamos manejado, que era el área de una curva acotada entre dos extremos de integración, en este caso en términos de área, pues entre dos rectas. También platicamos de cómo pues se puede calcular esto sin importar si el área nos está dando positiva o negativa, pero si lo queremos expresar en términos de área, pues podemos aplicar una de las propiedades para que esto se convierta en un término positivo. Podemos calcular el área de una función que tiene una parte positiva y una parte negativa, área entre funciones. Después, hablar un poquito de coordenadas polares y cómo podemos calcular el área utilizando integrales de este tipo de gráficas que están escritas en su forma polar. ¿Sí? Y finalmente también el programa nos marca que hablemos un poquito
Bueno, eso es de lo mismo. Hablar de longitudes de arco y de volúmenes de sólidos de revolución, que son temas que comúnmente se trabajan en una asignatura de bachillerato. Bueno, aquí lo que les quiero comentar pues es que tenemos ya muy poco tiempo para que concluya el semestre. Esta parte de aplicaciones de integrales no forma parte de las directrices del curso. Eso significa pues que no pueden aparecer ejercicios de este tipo, por ejemplo, en exámenes finales, ¿sí? Cada asignatura tiene temas que no forman parte entonces de las directrices del curso y que lo que significa entonces es que en los exámenes finales no aparecen ejercicios de este tipo. Entonces yo les tengo una propuesta que es, bueno, esta parte de aplicaciones de integrales definidas, yo tengo también videos como los que aparecen que les compartí para la parte de integrales de expresiones trigonométricas. Entonces, esta parte, la propuesta es que la saltemos y que ya nos pasemos al tema número 4. Yo les compartiré estos videos y obviamente esta parte no se va a evaluar. Es decir, nada que tenga que ver con aplicaciones entraría en un posible examen. La idea es que ustedes después puedan ver estos videos, ya sea en su periodo vacacional o si en alguna asignatura pues les aparece algún problema relacionado, que es muy difícil, pero podría aparecer, entonces ustedes tengan la referencia de que saben que ahí hay unos videos que los pueden orientar. Entonces la propuesta es que lo saltemos. Obviamente esto no va a aparecer en un examen, pero que lo saltemos para que podamos iniciar el tema número 4. No sé si están de acuerdo. Sí, está bien, profe. Sí, yo sí. Esto con el objetivo de que podamos pues ya adentrarnos a lo que sería el tema número 4 y lo podamos terminar pues de ver de manera completa. ¿Sí? Bueno, Profesor, entonces, y en todo caso, se va a evaluar ¿cómo se va a evaluar el tema 3 entonces? ¿O se va a hacer examen o va a ser una serie? el tema 3 sí se va a evaluar, pero solamente sería, pues ahora sí que ejercicios de la forma resuelva las siguientes integrales, y entonces las integrales o se resuelven por partes, o se resuelven por sustitución trigonométrica, o se resuelven por descomposición en fracciones racionales. Eso sería lo que se evaluaría como tema número 3. ¿Y el examen para cuándo sería? Muy bien. Esa es otra de las cosas que quiero platicar con ustedes. Podemos fijar ahorita la fecha del examen, pero también me gustaría proponerles, y bueno, que se entienda que esto al final son propuestas, y que por eso las planteo como propuestas, porque ustedes pueden también proponer algo y que lleguemos a un acuerdo. Mi propuesta sería juntar en un solo examen el tema número 3 más una parte del tema número 4. Y esto sería su calificación de lo que marcamos como tercer y cuarto parcial, es decir, los temas que correspondan a este tema número 3 entraría como calificación de parcial 3, y los temas que corresponden al tema número 4 entrarían como su calificación de parcial 4. Mi propuesta sería que lo hiciéramos en un solo examen para que sea de beneficio para ustedes y que no sea un examen que les evalúe muchos temas en tan poco tiempo. Yo también les tengo la propuesta de que se trate de un examen de casa, es decir, un examen donde yo les comparta el examen y ustedes tengan pues un par de días para resolverlo y entregarlo. No me tienen que dar una respuesta ahorita. Lo que les pido es que lo platiquen entre ustedes durante el fin de semana y que el lunes entonces ya me digan si están de acuerdo o si prefieren que hagamos un examen para el tema 3 y un examen para el tema número 4, no hay ningún problema. Mi intención con que sea un examen de casa es que no perdamos más horas de clase haciendo exámenes y que podamos avanzar más en el tema número 4. ¿Sí? Entonces, no sé si ahorita tienen algún comentario inicial o si prefieren pues platicarlo entre ustedes y ya el lunes me comentan si ya sea que estén de acuerdo o si tienen alguna otra propuesta. Entonces la forma de entrega de ese examen sería como una serie. Sí, sería básicamente una serie que yo se los entregaría y les diría qué día se tiene que capturar como fecha límite y entonces ya ustedes hacen su captura.
Profe, una pregunta. ¿Y de igual manera sería, bueno, se entregaría una serie por cada tema o sería una serie entre las dos? Va a ser una serie, bueno, se van a entregar como dos series. Van a tener ejercicios de la serie del tema 3 y de la serie del tema 4, pero va a ser una cantidad muy reducida, es decir, menos que las que venían entregando de la serie 1 y de la serie 2. Para la serie 3 y para la serie 4 va a ser una cantidad muy breve de ejercicios para que mejor se concentren en la solución de su examen. ¿Sí? Profe, pues hablando con el grupo, aceptan de una vez esa propuesta de que sea pues, el examen en casa, uno solo, por los dos temas, bueno, las dos unidades, y pues igual una serie entre las dos unidades. Muy bien, ok. Entonces así lo manejamos. ¿Sí? Entonces, bueno, esto les repito, el objetivo pues es para que podamos avanzar más en el tema número 4. Si aún así no terminamos el tema número 4, pues ya platicaremos cómo le podríamos hacer. También les tendría la propuesta primero, de que nos podamos ver cuando menos un par de clases más en la semana de exámenes finales. Y si ustedes no están de acuerdo, pues también yo me comprometería a grabar videos de lo que no se alcance a ver y compartir. Entonces eso ya lo platicaremos más adelante, depende de cuánto logremos avanzar del tema número 4. Pero no quisiera mandarlos de este curso sin que se vea el programa completo. De cualquier manera, lo que no se alcance a ver antes de la semana, antes de que yo les entregue su examen, obviamente eso no se va a evaluar, solamente hasta donde alcancemos a ver, pero ya nos pondremos de acuerdo de cómo podríamos concluir el programa. ¿Sí? Esas serían mis dos propuestas, que los podemos ver la semana de exámenes aquí en clases en horario normal, o si prefieren, yo les compartiría videos y ya ustedes los ven dependiendo de su disponibilidad. ¿Sí? Entonces eso ya lo platicaremos más adelante. No sé si alguien tiene alguna duda o algún comentario con todo esto que les comenté. Por mi parte, todo bien, profe. Igual, profe. Tengo una duda, pero no es tal cual el tema. ¿Usted va a dar otra materia del siguiente semestre como cálculo vectorial o ecuaciones diferenciales? No, para el siguiente semestre solamente me dieron un grupo de álgebra lineal, ni siquiera me dieron un grupo de cálculo integral. No sé por qué, pero no me dieron un grupo de cálculo integral, solamente de álgebra lineal. Yo sí tengo intenciones de dar cálculo vectorial, pero definitivamente el siguiente semestre no voy a aparecer en cálculo vectorial. Entonces, a ver si más adelante, de cualquier manera, si en algo los puedo apoyar, pues no duden en escribirme. ¿Sí? Bien, profesor, muchas gracias. Y bueno, aprovechando el comercial, les había compartido en el grupo de Facebook un aviso de que ya están abiertos los cuestionarios de evaluación de sus profesores, nada más para que lo tengan presente, porque según me dijeron, cierra el día de mañana. ¿Sí? Entonces, para que puedan meterse a hacer sus evaluaciones, que no les genere algún contratiempo, se cierran entonces el día de mañana. Bien, entonces no sé si alguien tiene alguna duda, algún comentario. Todo bien por el momento, profe. Bueno, entonces nos vemos el lunes y ya el mismo lunes iniciamos el tema número 4. Durante el fin de semana les voy a compartir las listas de los ejercicios que sí se van a entregar, pues para que los vayan resolviendo en este periodo. Y les repito, van a ser listas breves, pero si aún así ustedes quieren repasar y resolver un ejercicio que no se va a entregar y tienen duda, lo podemos platicar sin ningún problema. ¿Sí? Entonces, sería todo de mi parte. Nos vemos el lunes y que tengan muy buen fin de semana. Igualmente, profe. Gracias, profe. Igualmente. Profe, igualmente. Luego, profe, gracias. Gracias, profe. Buen Gracias, día. profesor. Hasta luego. Hasta luego. Luego, profe. Hasta luego.